Y bueno, aquí estamos ya para ir comentando unas cosas que me he encontrado el día de hoy que me han parecido bastante interesantes. Yo espero que a ustedes también, espero saber sus opiniones sobre el final de este video, así que no me voy a enredar muchísimo con este tema de la introducción. Arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid. Estoy viendo que mi camiseta favorita ya está dando sus últimos suspiros, pero bueno, ahí seguimos dándole la mayor utilidad posible. Lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas muy chéveres que me he encontrado el día de hoy y que por supuesto he decidido traerlas a ustedes a ver si les parece tan interesante como a mí. Quiero empezar hablando con algo que ha dicho Cristiano Ronaldo hace aproximadamente media hora, o sea, calentito, en una conferencia de prensa con su selección. Y por supuesto dice, si te gusta Cristiano no tienes por qué odiar a Messi o viceversa. Los dos somos muy buenos y cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo. El legado continúa, pero no la rivalidad. No soy amigo de Messi, pero lo respeto muchísimo. Bueno, una de las palabras más sabias que le hemos escuchado a Chris. Siempre se ha caracterizado por ser un hombre sensato. También en las últimas horas, creo que fue el día de ayer, vimos cómo se sometía a una especie de polígrafo el bicho. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue ver a Cristiano, le preguntaron si cambiaría sus cinco Champions por un Mundial. Y él claramente ha dicho que no cambiaría sus cinco Copas de Europa o sus seis. No, cinco. El que tiene seis es Florentino. Por un mundial, así que bastante interesante. Y además, Cristiano Ronaldo, esas respuestas según el polígrafo, parece que salió del corazón porque es bien honesta. Además, Cristiano sabe que tiene un legado prácticamente irrompible en lo que es el mundo de la UEFA Champions League. Además de que la mayoría de esta camada de futbolistas jóvenes se han dado cuenta de quién es su ídolo y pues realmente da la sensación de ser un hombre bastante satisfecho en cuanto a carrera deportiva, así que máximo respeto por nuestro máximo ídolo, que realmente para mí lo es, no sé si para muchos de ustedes lo será, pero para mí concretamente lo es. Otra de las cosas que me gustaría analizar es que hoy ha vuelto a entrenar Ferland Mendy, el lateral izquierdo francés, ha vuelto a entrenarse con el resto de sus compañeros luego de su lesión en el bíceps femoral derecho y realmente se supone o se sobreentiende que va a volver en cuanto finalice el parón de fichaje. Ya de hecho estaba previsto que volviera ante el Getafe, si no estoy equivocado. Finalmente no sucedió, tampoco Ceballos terminó llegando como parecía que iba a pasar contra el Getafe. Y pues realmente es interesante porque parece y da la sensación de que Ferland Mendy, después de todo lo que nos había aportado, porque no tengo problema en reconocerlo, hay muchas cosas que nos aportó Ferland Mendy, pero es que la última temporada de Mendy y lo que es este arranque realmente deja muchísimo que desear el futbolista el francés. Veremos porque tampoco Fran García es que termine de dejarnos ciertas garantías absolutas. Realmente es un futbolista interesante, todavía es muy joven también. Seguramente el peso de lo que es los primeros partidos, los primeros meses en el Real Madrid, no todo el mundo puede ser Jude Bellingham o Cristiano Ronaldo o Vinicius, que también le costó un poco al principio, para decirlo así. Pero a mí me sigue dejando ciertas dudas y ahí es donde está el problema complicado. Por lo menos espero que se pueda mantener sano para que pueda intentar aportar algo y si puede volver a su máximo nivel, pues bienvenido sea porque creo que es un futbolista en cuanto a labores defensivas bastante interesantes, pero como ustedes saben que yo no me caso con absolutamente nadie, siempre hemos criticado a Ferland Mendy por su rendimiento en las últimas temporadas, en los últimos meses, creo que es bastante lamentable y creo que todo está relacionado con una falta de confianza que le produce esta caída, este poco de lesiones que ha ido acumulando el futbolista francés. Ya veremos cómo acaba la cosa. Lo importante es que por lo menos se vayan sumando la mayor cantidad de efectivos posible. Esperemos que también después del parón de selecciones podamos ver a Arda Güler, que es una de las sensaciones que nos dejó el verano. Bien, una de las cosas que también quiero comentar es algo que ha dicho Kepa Arrizabalaga, que, perdón, ha dado una entrevista mientras está concentrado con la selección española de fútbol y una de las preguntas que le abordaron fue ¿qué le hizo decir sí al Real Madrid y no al Bayern? Además de que el periodista también le recuerda que con el Bayern de Múnich bajo las órdenes de Thomas Tuchel, perdón, bajo el Chelsea, en el Chelsea bajo las órdenes de Thomas Tuchel, jugó bien poco. Kepa
dice que sí, que le parece un poco extraño, pero que a veces el fútbol es así, que Tuchel no le ponía a jugar en el Chelsea, que le habría pedido para el Bayern de Múnich. Es un tema bastante complicado porque el hombre sabemos que tenía muchos problemas en cuanto a ese rendimiento en el Chelsea y pues le terminó costando la titularidad. Después salió el tema de Mendy, que Mendy también acabó traspasado porque bajó su rendimiento. Y en concreto, la respuesta de Kepa a esta pregunta del sí al Real Madrid o no al Bayern es que al final el Real Madrid es el Real Madrid. Cuando te llama el Real Madrid, pocas cosas hay que pensar. Y me gustaría sobre todo poner en valor este tipo de futbolistas que sin pensárselo dos veces vienen al Real Madrid, que sin pensárselo dos veces te dicen yo quiero jugar en el Real Madrid, o que saben de la grandeza de este equipo, que saben el alcance que pueden tener como futbolistas del Real Madrid. Y pues particularmente es algo que hay que poner en valor. Este tipo de futbolistas son los que vale la pena tener en la plantilla. Tampoco es que vamos a tener ahí unos mantenidos tipo Mariano, que puede conocer muy de sobra lo que significa el Real Madrid y ser un absoluto mal futbolista, para no decir otra palabra, mal profesional. Pero bueno, creo que es muy interesante y de verdad me alegra mucho estas cosas, sobre todo teniendo bien fresco y en la memoria lo que sucede con Kylian Mbappé, que ha estado especulándose durante mucho tiempo que su sueño es jugar en el Real Madrid y que no acaba por concretarlo. Una de las cosas para cerrar este video es algo que ha comentado nuestro amigo Nasser Al-Khelaifi, además de que ha comentado que nunca había visto al PSG tan unido. También ha comentado lo siguiente de Kylian Mbappé: es un jugador increíble y una persona fantástica, y el equipo del PSG dentro y fuera del campo nunca ha estado tan unido, como creo que pudimos comprobar el pasado fin de semana en el partido contra el Lyon. Eso ha comentado Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, que hace unas semanas empezó a lanzarle toda cantidad de indirectas a Kylian para ver si renovaba su contrato. Le decía si no renuevas tienes que irte, se lo dijo directamente, públicamente también. También algunas indirectas que se filtraron a través del vestuario del Paris Saint Germain. Y ahí está, lamiéndole el escroto a Mbappé para ver si termina renovando. Y pues por supuesto mucha gente se ha alarmado porque la gente ha empezado a decir, ¿será que Al-Khelaifi tiene algo para empezar a decir esto públicamente? Porque es muy raro que este hombre, con la soberbia que siempre está hablando, haga este tipo de declaraciones. ¿Será que Mbappé está hablando de una posible renovación? Hay muchas informaciones que dicen que no se baraja ninguna posibilidad de renovación y que realmente esto se debe o obedece a intentar contentar al futbolista después de sus errores cometidos en el pasado. A ver si logran renovarle el contrato. Yo lo tengo muy claro, se los he comentado muchísimo a ustedes en estos videos del último mes seguramente. Kylian Mbappé puede hacer con su vida lo que se le venga en gana. El Real Madrid va a seguir siendo el Real Madrid, el PSG va a seguir siendo el PSG, y seguramente eso, como siempre, el tiempo coloca a cada quien en su sitio, pero yo lo tengo bastante claro. Mbappé tiene una última oportunidad de fichar por el Real Madrid, porque es cierto que si él quería quedarse este verano es respetable y aceptable, pero la última oportunidad la va a tener en el verano de 2024. Y si este hombre hace una renovación, así tenga una cláusula de salida en el año 2024, yo creo que lo mejor que puede hacer Florentino Pérez es esperar que llegue esa cláusula y rompérsela en la cara a Mbappé, a Faisal Amari, a Nasser Al-Khelaifi, a absolutamente todo el mundo, y centrar todos sus esfuerzos en fichar a Erling Braut Haaland, que para mí ciertamente he tenido esa sensación de que este futbolista a lo mejor pudo haber venido al Real Madrid y que el Madrid, por estar pensando en otros objetivos, no ha podido traerle, y ahora que lo necesitamos más que nunca es que sería imparable este equipo con un Haaland en ataque, sería una absoluta locura. Pero bueno, no es momento de reprocharnos el pasado, es el momento de apoyar al equipo a muerte. ¿Qué les ha parecido este video que les he traído de varias cositas que me he encontrado por ahí? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.